Ahí va. Estándar quiere decir, o sea, o tiene que ver con las condiciones en las cuales fue medido, por ejemplo, este potencial. ¿Sí? Estándar tiene que ver, por ejemplo, que fue, no sé, medido a una atmósfera y a, qué sé yo, no sé, 298 grados Kelvin. ¿Sí? O sea, tiene que ver con las condiciones el estándar. Por eso es que ustedes pueden hacer siempre una conversión por ejemplo, ¿no? En este caso, de un potencial estándar de reducción, lo pueden convertir a un potencial real, digamos así, ¿sí? Ahora, dentro de unas diapositivas, yo les voy a mostrar dónde hay potenciales reales dentro de una célula, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden medir un potencial, no sé, del sodio, qué sé yo, pueden medir el potencial del sodio a reducirse como acá, por ejemplo, que es menos 271, y eso es un potencial de reducción estándar porque ustedes controlan las condiciones, lo hacen con el electrodo normal de hidrógeno, etc. Ahora, si ustedes van a medir ese potencial tal vez en una membrana celular, ese valor escapa de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo están midiendo en un contexto. Eso quiere decir estándar, ¿sí? O sea, y les podría poner muchos más ejemplos en este sentido. O sea, por lo general siempre uno escribe el potencial estándar y siempre como que es como si lo arreglara, es como si lo contextualizara, digamos. ¿Sí? En ciertas condiciones uno contextualiza el potencial estándar. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de eso en física, en química, muchos ejemplos donde uno contextualiza los potenciales, todo lo que sea medido estándar, digamos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Contesté Sí, la pregunta? sí, sí, sí. Genial. Buenísimo. Bueno, entonces estos son los potenciales. Ahora van a tener más sentido, ¿sí? Acá tenemos de nuevo los potenciales. Acá les muestro el hidrógeno. Lo interesante de ver esperen, acá no tengo nada. Lo interesante de ver esta tabla de los potenciales de reducción es ver qué es lo que sucede. Esto es re interesante. Miren, a ver. No, esperen que estoy haciendo cualquier macana. Vale. Puse dibujar, nada que ver. Bueno, a ver, miremos los potenciales de reducción. Recuerden que estos son potenciales de reducción. Esto es muy importante, ¿sí? Nosotros estamos viendo acá la capacidad que tienen los elementos, si quieren, de reducirse. Entonces, miremos los extremos. Miremos el litio, ¿sí? Y miremos, por ejemplo, bueno, no sé si un extremo tan extremo, pero miremos, por ejemplo, a ver qué podemos ver acá. Uno medio copado. Mm, El yodo, El yodo, ¿dónde está el yodo? Acá. ahí está. Bueno, dale, me gustó tu yodo, me encantó tu yodo. Sí, 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 dale. Bien, entonces miremos estos dos potenciales. O sea, ¿cuál va a tener mayor capacidad de reducirse? ¿El litio o el yodo? Dos, ¿no? O sea, pensemos lo siguiente. ¿Qué implica reducirse? ¿Qué significa, digamos, que algo se reduzca? Que algo se reduzca, X se reduzca, quiere decir que toma electrones, que toma X cantidad de electrones, ¿no es cierto? Y en este caso, por ejemplo, no sé, es un X que está positivo, toma electrón y me queda como un X sólido, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿cuál les parece que va a tener más capacidad para reducirse? ¿El litio o el yodo? O sea, ¿cuál tiene mayor capacidad de tomar electrones? De tomar electrones. Por todo lo que... Litio no cede, ¿Cómo, cede cómo? electrones y el yodo, Sí, repetilo, perdón. por lo menos no. Y el litio vendría a ser el que cede electrones y el yodo, ¿qué pasó? Y el yodo se absorbe, no. Ay, ¿cómo se dice? Los toma. Sí, toma electrones. Perfecto. Muy excelente lo que dijiste. No sé quién está hablando, pero excelente. Muy bien. Exactamente. Es decir, el litio, ¿sí? El litio
no va a tener una gran capacidad de tomar electrones, ¿de acuerdo? O sea, el litio no es un gran tomador de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que el litio tiene un potencial de reducción muy bajo, ¿sí? En cambio, como dice la compañera, el yodo tiene una gran capacidad de tomar electrones y así reducirse. Por eso es que tiene un potencial de reducción bastante más alto. O sea que los potenciales en sí, los potenciales, tienen mucho que ver con una química más básica, digamos, ¿sí? O sea, todo tiene que ver con todo, ustedes lo saben, están estudiando física además, vieron que todo se relaciona con todo. Bueno, en este caso, si ustedes comprenden la naturaleza de, por ejemplo, un metal como el litio y un no metal como el yodo, pueden entender por qué el litio tiene un potencial de reducción extremadamente bajo, porque casi que no tiene la capacidad de reducirse, ¿sí? Por lo menos no de manera espontánea, y ahora vamos a hablar de eso, porque todo se puede hacer si le ponemos energía. O sea, si ponemos energía se hace cualquier cosa. Vamos a ver qué es lo que se puede producir cuando yo lo largo espontáneamente, ¿no? O sea, el litio se va a reducir espontáneamente y, bueno, hay que ver, ¿sí? El yodo se va a reducir espontáneamente y sí, con mucha mayor posibilidad, por lo menos, ¿sí? De reducirse potencial, de reducirse espontáneamente, ¿sí? Entonces, la tabla de los potenciales de reducción está buena. Esta es como un poquito más compleja. La que yo les doy siempre en los exámenes es más sencillita. Eh, yo a veces hago preguntas como más teóricas y les digo, bueno, si usted pone el litio y usted pone, no sé, el cadmio, qué sé yo, no sé, imagínate el litio y el, no sé, el aluminio, ¿sí? ¿Cuál tiene mayor capacidad de reducirse y por qué? ¿Sí? Entonces, eso podría ser una pregunta, por ejemplo, ¿ven? Los potenciales son diferentes, los potenciales son bajos, pero son bastante diferentes porque el aluminio probablemente si tiene menor capacidad de reducirse, quiere decir que tiene menor electronegatividad también o no. ¿Sí? O sea, el aluminio tiene menor capacidad de tomar hacia sí los electrones de la unión química. ¿Se acuerdan de la electronegatividad? Entonces, como el aluminio tiene menor electronegatividad, va a tener menor capacidad de reducirse, es decir, de tomar electrones. ¿Sí? Que, por ejemplo, el cadmio más 2 tiene mayor electronegatividad que el aluminio y por lo tanto tiene la capacidad de reducirse con, digamos, más espontáneamente, si se quiere. ¿Sí? Por eso es que les digo que todo, como que todo tiene que ver con todo, ¿sí? Leer la tabla de potenciales eh, tiene que ver un poco con leer la tabla periódica, ¿sí? Tiene que ver un poco con todo lo que ya sabemos leer nosotros, digamos. ¿Se comprende lo que quiero decir? Igual lo vamos a ir trabajando, pero... Sí, ¿entienden? profe. Perfecto, bien. O sea, de una, uno no puede leer todo de una igual, pero les voy como comentando cositas para que, ¿sí? Bien, esto ya lo habíamos visto. Espontaneidad de los procesos. Bien, esto es muy interesante. Acá es un momento donde yo siempre les pregunto si ustedes conocen las, estas variables y ustedes siempre me dicen que no, y díganme por favor que hoy me van a decir que sí. ¿Conocen la energía libre de Gibbs? No. 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 No, No. tampoco. No. Bien, la energía libre de Gibbs es el delta G, el delta H es la entalpía y el delta S es la entropía. ¿Alguno de esas conocen? Sí, ¿Cuál? La Sí. entalpía, sí. entropía y entalpía. Sí, Bien, sí. bien. Perfecto. ¿Qué conocen de la entalpía? O sea, de este. ¿Qué saben de esto? Así, muy grandes rasgos, así como dos palabras. Llegar al equilibrio puede ser. Eh, Profe, yo lo había buscado en internet la otra vez para el primer parcial.
y encontré que decía que la entalpía era la energía interna total, energía que contiene un sistema. H es igual a E más P por T, que sería energía es igual, no, entalpía es igual a energía más presión por volumen. Claro, está perfecto, sí. O sea, está perfecto todo lo que dijiste. Pero básicamente, como para ponerle un título más sencillito, digámoslo así, ¿sí? Son, digamos, las variaciones de energía, porque ustedes no sé si sabían que delta H, delta S y delta G están en función de la energía, ¿sí? O sea, se los miden en joules, en kilocalorías, en lo que ustedes quieran, pero siempre son unidades de energía. O sea, es la energía, o es el delta de energía que se produce a temperatura constante. Eso es un delta H, ¿sí? A temperatura constante. Básicamente es eso. No importa, se lo utiliza mucho, muchísimo en química sobre todo, ¿sí? ¿Por qué en química? Y bueno, porque los procesos se dan a temperatura constante. Entonces, se utiliza mucho, perdón, no quise decir en química, quise decir en bioquímica, o sea, más que nada en biología, ¿sí? Porque los procesos se dan a temperatura constante porque se dan dentro de un organismo viviente, entonces obviamente que la temperatura se mantiene constante. Por ejemplo, podríamos hablar, no sé, de la reacción esa, vieron que le mostré recién del piruvato al lactato, ponele, bueno, esa reacción, ponele, eh, ¿genera un gran cambio de temperatura? No, ¿sí? Porque se está generando en todas las células de su cuerpo, imagínense que es un proceso que uno puede, digamos, calcularle un delta H porque puede calcular una diferencia de energía, eso seguro, ¿sí? A una temperatura constante. Eso sería un delta H. Que está muy bien lo que vos dijiste, ¿eh? Pero básicamente para ponerle como unas palabritas más sencillas, ¿sí? Bien, el delta S tiene que ver con el orden de los sistemas, tal vez eso ustedes lo saben, ¿sí? En un sistema ordenado aumenta la entropía, y un sistema desordenado, perdón, un sistema, de vuelta, un sistema ordenado disminuye la entropía y un sistema desordenado aumenta la entropía. eh, y ahí podemos hablar del universo y del sistema y de, bueno, ustedes ya sabrán ahí, pero básicamente tiene que ver con un orden y un desorden de un sistema, ¿sí? Y el delta G tiene que ver con la energía libre que está, digamos, es la energía que está disponible para que se genere un proceso. Eso sería delta G, delta H es esto que les comenté, y delta S tiene que ver con eso del orden desorden. Esto que está acá, que parece una estupidez, es una materia entera de lo que ustedes quieran. O sea, esto es un quilombo y es larguísimo y es una materia entera. O sea, lo que yo les dije es nada. Alguien que estudia esto en profundidad me está apuntando con un láser rojo en la frente, ¿no? Pero quiero que quede claro que no es tan sencillo como lo que acabo de decir. Entonces, estas tres funciones termodinámicas se llaman, son las grandes funciones termodinámicas, nos queda energía libre de Helmholtz, es la cuarta, diría yo. Lo que nos van a definir es, digamos, características de un sistema, de un proceso. ¿Sí? O sea, nos van a definir cuestiones de un proceso. Entonces, por ejemplo, cuando el delta G de un proceso, ¿sí?, es menor a cero, quiere decir que ese proceso es espontáneo. Cuando el delta G de un proceso es mayor a cero, quiere decir que es no espontáneo. Cuando el delta G es igual a cero, quiere decir que estoy en un equilibrio, no importa esto, en un equilibrio termodinámico. Digamos, no nos interesa a nosotros por ahora, lo que nos va a interesar son estos dos. Yo lo voy a ver, quiero que lo entendamos en función de las pilas, ¿sí? Porque todavía no hicimos cuentas, pero para que lo entiendan en función de las pilas. Habrá pilas que son espontáneas, ¿sí? ¿Vieron como la que recién vimos, la de Daniel, por ejemplo? La de Daniel puesta de ese modo era espontánea, ¿sí? Eso quiere decir que va a tener un delta G menor a cero. Y hay pilas que todo lo contrario, ¿sí? O sea, que van a tener un delta G mayor a cero, por lo tanto van a ser no espontáneas en esa dirección. Tal vez si yo cambio la dirección de esos electrones, tal vez la pila se haga espontánea. Pero eso lo vamos a ver después, ¿sí? No importa, no se preocupen. Es más,
es a lo que nos vamos a dedicar. Nosotros vamos a plantear pilas y vamos a ver si son espontáneas o no en la dirección en que la estamos planteando. ¿Sí? De hecho. Entonces, para hablarles de espontaneidad, yo sí o sí tengo que decirles lo que es el delta G. Sí o sí les tengo que decir lo que es el delta G porque es el gran parámetro de espontaneidad. ¿Sí? Y si les hablo de delta G, les tengo que hablar de las 3 grandes funciones termodinámicas que me definen un proceso, termodinámicamente hablando. ¿Sí? Por eso es que les tiro todo esto. Me dirán, ¿por qué pone esa fórmula? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, les explico, digamos, cuál es el caminito para que haya puesto la fórmula y les haya mostrado esto. Sí, ¿qué pasó? Ah, que sí que me querían preguntar. Bueno. Acá, bueno, esto, si quieren, lo vemos así un cachitín, porque es muy interesante ver esto. O sea, miren esto. Cuando el delta H de una reacción es menor a 0, ¿sí? Eso quiere decir que es exotérmica la reacción. Exotérmica. ¿Sí? Cuando el delta S de una reacción es mayor a 0, quiere decir que cuando aumenta la entropía de un sistema, eso es muy espontáneo, ¿se acuerdan? O sea, el universo siempre tiende a desordenarse, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, vamos a poner una carita positiva. Así, ¿sí? Entonces, si un proceso es exotérmico y además aumenta la entropía, miren esto, es espontáneo a cualquier temperatura. ¿Esto tiene sentido? Sí, señores, tiene todo el sentido esto. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes recuerden que si un proceso es exotérmico, quiere decir que está liberando energía. Si un proceso libera energía, quiere decir que pasa de un estado energético alto, por ejemplo aquí, a un estado energético más bajo, ¿no? O sea, acá estaba al principio y ahora el estado energético está acá, ¿no? Y se liberó esa energía. Entonces, ¿qué es, o sea, qué sistema está más estable? ¿Qué sistema es mejor termodinámicamente hablando? ¿Uno o dos? O sea, este que tiene esta energía o este que tiene menos energía. ¿Cuál es mejor, digamos? ¿Cuál está en mejores condiciones? ¿Qué les parece? El ¿Están que, ahí? el que liberó, no, esa parte no la entendí. Exacto. El que está, o vendría a ser el primero, es el que está liberando energía, y el último, o sea, el 2, es el que terminó de liberar energía. Pero si terminó de liberar energía, entonces tendría que estar estable, porque no hay mucho para gastar. Bueno, sería. No hay mucho para gastar siempre y cuando lo quieras gastar, en realidad, ¿no? Eso, o sea, esa última frase la podríamos dejar como un poquito abierta, porque, Sí. claro, porque según, digamos, según el contexto, ¿no? Pero está bien lo que vos decís, o sea, el número 2 liberó energía, ¿sí? O sea, el estado número 2 es el mismo sistema, es un sistema con una energía alta y el mismo sistema luego de liberar su energía con una energía más baja. Ustedes recuerden que los sistemas en el universo siempre tienden a la menor energía, siempre tienden a liberar energía y a quedarse con la menor energía remanente posible. Entonces, el estado número 2 que es energéticamente más favorable porque tiene menor energía. Entonces, esto es un sistema exotérmico, o sea, acá se está produciendo una liberación de energía, esto es exotérmico. Por lo tanto, es muy, pero muy espontáneo. ¿Sí? Los procesos exotérmicos son espontáneos. Siempre no, pero digamos que un proceso sea espontáneo, perdón, que un proceso sea exotérmico, a mí ya me está hablando un poco de la espontaneidad. No es que me está diciendo sí o sí, listo, este proceso es espontáneo. No, ¿sí? Porque el delta H no es criterio de espontaneidad. Yo si miro un delta H y veo que es negativo, no puedo decir, ah, listo, este proceso es espontáneo. No, pero me da un indicio grande. ¿Sí? Me dicen, y mirá, muy probablemente sea espontáneo. ¿Sí? Pero si aparte ustedes le suman que
calcularon el delta S y que el delta S es positivo, es decir, que está aumentando el desorden del universo, entonces el sistema sí, o el proceso, mejor dicho, sí es espontáneo. ¿Sí? A pesar de que ustedes no están midiendo, en este caso, por ejemplo, ustedes no están midiendo un delta G. Y el delta G es el único criterio de espontaneidad. Acá en este caso, ¿ustedes midieron delta G? No, no midieron delta G. Pero si esto es negativo y esto es positivo, mírenlo en la fórmula, si esto es negativo y esto es positivo, a cualquier temperatura, delta G va a ser negativo. Estoy yendo re rápido, ¿no? O sea, si esto es negativo, ¿sí? Una temperatura determinada, la que se les cante a ustedes, no importa la temperatura que sea, no importa. Y esto es positivo, ¿ven? Y esto es si esto es positivo, y esto es positivo, todo esto es positivo, entonces es algo negativo menos algo positivo. O sea, es todo re negativo. ¿Sí? O sea, el delta G me daría recontra re mil, recontra re negativo. A eso voy. ¿Sí? Si el delta H es negativo y el delta S es positivo, entonces el delta G es negativo recontra re mil, re negativo. Entonces ese proceso es espontáneo. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Bien, genial. Miren, como para ver el proceso totalmente contrario a esto, o sea, la cuestión contraria a esto, miremos la otra punta del cuadrito. Miren esta punta. Vamos a mirarlo con verde. Miren esta parte. Delta H positivo. Delta H positivo implica que el proceso es endotérmico. Endotérmico. ¿Qué quiere decir eso? Y que incorpora energía. Cuando algo incorpora energía, ustedes recuerden que si algo tiene mucha energía es inestable, ¿sí? O sea, termodinámicamente no es favorable para un sistema incorporar energía, ¿sí? Entonces esto está bastante desfavorecido ya, esta situación. Y miremos esto, delta S negativo. O sea, delta S negativo me está diciendo que yo estoy ordenando un sistema, ¿sí? Entonces, si yo estoy ordenando un sistema, y eso ya no es, digamos, favorable, energéticamente hablando, ¿sí? Porque hay que poner energía. Y encima estoy generando un sistema con mayor energía, esto está todo re desfavorecido. Entonces, a pesar de no calcular el delta G, ya puedo saber que esto es no espontáneo. ¿Sí? Fíjense que yo no calculé el delta G, pero ya puedo saber que bajo estas dos condiciones, ¿sí? El proceso va a ser no espontáneo. Entonces, miremoslo matemáticamente, porque todo cierra. Cierra por todos lados todo. Miremoslo profe, matemática. Sí, una pregunta. Si el sistema, el delta S, ¿no? Es sí, negativo sí. y yo lo estoy ordenando, ya estaba desordenado, digamos, el sistema y yo lo estoy ordenando, ¿o es un sistema ordenado en negativo? O sea, no te interesa tanto cómo era el sistema en un inicio. Ujú, Lo que te importa es que vos lo estás ordenando. ok. No, y aparte, acordate que la palabra desorden es como una palabra, yo le pongo como una palabra así sencilla, pero tiene que ver con un montón de movimientos moleculares, de uniones químicas. O sea, es bastante más difícil, pero digamos, no te interesa cómo estaba el sistema al principio. Lo interesante es que estás generándole un cambio que desfavorece el proceso, digamos así. Ok, ¿Sí? sí, Bien, bien. Entonces, si yo genero un aumento de la energía, ¿sí? O sea, porque es un proceso endotérmico, más que aumento el orden del sistema, eso quiere decir que esto es recontra, no espontáneo, en todas las temperaturas que quieran. Y vamos a verlo acá en la fórmula. Miren esto. ¿Cómo sería esto? El delta H dijimos que era positivo, ¿no? O sea que esto va a ser positivo. Listo.
El delta S dijimos que era negativo. Entonces, si esto es negativo, o sea, el delta S es negativo, la temperatura siempre es positiva porque es una temperatura absoluta en Kelvin, ¿sí? Entonces tengo menos por menos, ¿ven? Menos, menos, esto me va a dar más. Entonces, más otro número, esto me dice que el delta G va a ser súper re mil, recontra, re mil positivo. ¿Qué dijimos cuando el delta G es positivo? Es no espontáneo. ¿Sí? O sea, esto es para que vean, digamos, las dos situaciones extremas, ¿sí? Que sería esta, que está en celeste, y esta que está en verde. Y después hay situaciones intermedias, digamos, de los sistemas, ¿sí? Pero básicamente es para que entiendan, esto es como, no sé, 10 minutos de termodinámica. Sus 10 minutos de termodinámica empiezan ahora. Bueno, esto es para que entiendan muy mínimamente cómo es el estudio termodinámico de los procesos, ¿sí? El estudio termodinámico de los procesos se da con estas tres grandes variables, ¿sí? El delta G, el delta H y el delta S, que me dicen informaciones diferentes, ¿sí? De los procesos, me dan informaciones distintas, pero que agrupadas en la misma fórmula, digamos, me dan idea de muchas cosas, digamos, de ese proceso, ¿sí? Si va a ser exotérmico, si no, si va a ser si genera un orden, si no, si es espontáneo. Bueno. ¿Se entendió más o menos? Sí, Genial. Esto es como muy lindo. Ustedes siempre me dicen que lo ven el año que viene y qué sé yo, como que es re lindo que lo puedan ver con más detalle, porque es muy de ustedes, muy de la carrera de ustedes, muy lindo esto. Ya les digo, Delta H yo lo conozco mucho más Delta H y Delta G, en realidad. Delta H y Delta G son como bien bioquímicos, si se quiere, ¿sí? Porque el delta G siempre está metido por todos lados y siempre habla de la espontaneidad de los procesos, sea cual sea el proceso, sea industrial, no sé, biológico, qué sé yo, biotecnológico, lo que quieran. Y, y delta H, bueno, ya les dije, tiene que ver con que algo sea exotérmico o endotérmico, o sea que lo vemos todo el tiempo. El delta S es como más físico, ¿sí? Como más raro, digamos. No lo vemos tanto, por lo menos. Bien. Entonces, bien, vamos aquí a los procesos espontáneos que van a ser las pilas, ¿sí? Nosotros vamos a generar pilitas, vamos a generar, digamos, pares de potenciales de reducción, donde los procesos sean espontáneos, ¿sí? Entonces, una pila, esto es lo más importante, lo muy importante que ustedes tienen que saber hoy, es que una pila es a partir de una reacción química, que es una redox, básicamente, se va a generar un potencial eléctrico. ¿Sí? Eso es lo más importante que se tiene que quedar hoy. Una reacción química genera un potencial eléctrico. ¿Vieron cuando nosotros hacíamos la pilita de Daniel, por ejemplo esta? Nosotros lo que hacíamos era poner una chapita, poner una solución, qué sé yo, conectábamos el sistema y cuando conectábamos el circuito entero, ahí se generaba un potencial. Entonces, eso es bien una pila. ¿Sí? ¿Sí? Y esto, bueno, no sé si se acuerdan de Frank Grimes, que le tenía mucha bronca a Homero y fue ¿Se ve la animación que yo estoy viendo? Sí. Ah, buenísimo. Bien, que va y Sí. toca los cables de alta tensión. Bueno, entonces, ustedes ya saben lo que es un potencial de reducción, porque lo vimos recién. Potencial de reducción tiene que ver con cada proceso, ¿sí? De reducción, vimos las tablas de potenciales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a crear una pila, nosotros, ¿sí? Donde vamos a hacer que una sustancia se reduzca, que la otra se oxide. Cada una de esas va a tener un potencial de reducción asociado, porque ustedes ya lo vieron y tienen las tablas. Entonces, a partir de hacer una simple cuentita, vamos a ver si esa pila es espontánea en esa dirección. Es decir, miren, esta va a ser la gran fórmula que ustedes van a utilizar todo el tiempo, ¿sí? Es
delta E de la pila, ¿sí? O delta B de la pila, como ustedes quieran, ¿sí? Es lo mismo. Ven que es diferencia de potencial, se le dice delta E, o podría ser delta B, porque estos valores son en volts, entonces también le podemos llamar delta B, ¿sí? Va a ser el potencial, ¿sí?, de reducción del cátodo, y ahora vamos a ver cuál es el cátodo, menos el potencial de reducción del ánodo. Si esta cuenta me da positivo, es decir, que el delta E es un valor positivo, quiere decir que en esta dirección, o sea, así como yo la estoy confeccionando a esta pila es espontánea, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver más detalladamente, porque todo está más detalladamente. Estoy leyendo a ver si me quedé con algo. Bueno, después vuelvo a decir. Uy, qué feo que está esto. Por ejemplo, acá tenemos una pila. Esta es la pila de Daniel, ¿sí? Esta es la pilita de Daniel. Entonces, a ver si esperen a ver si tengo en el anterior. ¿Tenía los potenciales? No. Quiero ver dónde tengo los potenciales. Acá tengo los potenciales. Mira. Entonces volvamos. Sí. Acá tenemos la pilita de Daniel. Yo recién les hablé acerca de esta ecuación, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esta ecuación a la pila de Daniel, para que vean que esta pila es espontánea, porque yo les dije, en el primer momento que se las mostré, les dije, chicos, esta pila es espontánea en esta dirección. Créanme. Bueno, ahora les voy a mostrar por qué esta pila es espontánea en esta dirección, ¿sí? Entonces, vamos acá a las cuentitas. Miren, recuerden que en su pila de Daniel, lo que sucedía era que, esperen. En su pila de Daniel, lo que sucedía era que el cobre, que estaba como cobre más 2, se reducía y se generaba cobre sólido. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Sí? Tenía yo como tenía la pilita, ¿sí? Tenía los dos recipientes, acá estaba el cobre, ¿sí? Se los repito por acá, y acá se generaba más cobre, ¿se acuerdan? Se reducía el cobre, ¿sí? Entonces el cobre se reduce, y teniendo un potencial de reducción de 0,34 volts. Y en la otra chapita, en la chapita de zinc, ¿sí? El zinc lo que le sucedía era que se oxidaba, ¿se acuerdan? El zinc se oxidaba. Entonces, ven que esto es el potencial de reducción del zinc. Ven que acá se está reduciendo. Pero no importa, yo tomo este valor, ¿sí? O sea, a ver, les voy a mostrar esto. Cuando yo utilizo esta fórmula, ¿sí?, los valores que voy a poner acá y acá son de los potenciales de reducción. No importa que una se esté reduciendo y la otra se esté oxidando. Es obvio que una se está reduciendo y la otra se está oxidando. Eso es lógico, es obvio, ¿sí? Pero no importa. Yo cuando escribo la fórmula, voy a poner en la fórmula los potenciales de reducción de ambas, ¿sí? Fíjense que en este caso, miren, lo voy a hacer un poquito más prolijito. Voy a hacer un poquito más prolijito para que se entienda bien. Es decir, esta ecuacióncita que está acá, esto es una reducción, ¿sí? Esta es la reducción que se estaba produciendo en mi pilita de Daniel. O sea que yo la voy a poner acá, en el E del cátodo, ¿sí? Porque aquí se pone la reducción. Ahora, del otro lado de la pilita se estaba produciendo este otro proceso, que es la oxidación, ¿sí? Esto es lo que se estaba oxidando. Ahora, acá, en este potencial, fíjense que está expresado como un potencial de reducción. No importa que esté expresado como un potencial de reducción. Lo que a mí me interesa es este número que está acá, que es el que voy a poner acá, en el E del ánodo. Es el de oxidación. ¿Sí? A mí lo que me interesan son los numeritos. ¿Sí?
Entonces, fíjense que me queda 0,34, que es el E del cátodo, que es la parte donde se reduce, 0,34, menos menos, ¿sí? Porque este número es negativo y acá había un negativo, menos 0,76 voltios. Y esto me va a dar 1,1 voltios. ¿Sí? Que era lo que me daba, ahora vuelvo, miren, no voy a borrar las cosas. Ahora vuelvo. ¿Qué era lo que me daba la pila? Se los muestro, miren, acá. ¿Ven? Que me daba 1,1 acá. ¿Sí? ¿Por qué me daba 1,1? Y bueno, porque este potencial de acá, o sea, esta semicelda, digamos, tenía un potencial, esta semicelda tenía otro potencial, y cuando los ponía en contacto, el voltaje final era 1,1. ¿Y eso de dónde salía? Y bueno, tenía que ver con los potenciales de cada uno de las semiceldas. Vuelvo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, yo voy a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Voy a hacer cátodo. Profe. Sí, Yo lo que no entiendo es por qué se copia de vuelta abajo. Otra acá vez. esto. Sí, todo eso. Bien, es una buena pregunta. ¿Se copia de nuevo? ¿Sabes por qué? Porque, a ver, una cosa es que vos hagas la cuenta, ¿no? Cuando yo te cuento que vos tenés que hacer la cuenta, vos ya entendiste que tenés que utilizar los potenciales de reducción y ponerlos acá y restarlos y ya. ¿Sí? Sí. Perfecto, bien, eso estamos. Ahora, lo que sucede es que si yo te pido a vos, te pido, bueno, vos escribime, ¿qué es lo que está sucediendo en la pila? Yo te pido que vos me escribas qué sucede en la pila. ¿Lo que sucede en la pila es esto? No. En la pila no sucede esto así. No. Lo que sucede en la pila en realidad es esto. ¿Por qué? Y bueno, porque el cobre se está reduciendo, pero el zinc se está oxidando. ¿Sí? Entonces, en Sí, todo sí. caso, claro, entonces en todo caso, que vos tuvieras, imagínate que vos tenés que hacer un ejercicio ahora ya, ponele, ¿no? En todo caso, vos lo que tendrías que hacer es, vas a tu tabla, ¿no? Vas a tu tabla y buscas estos dos, a tu tabla y buscas estos valores, que son los que te van a permitir hacer la cuenta. Listo. ¿Encontraste los valores? Sí, perfecto. Una vez que encontraste los valores, los dejas ahí. Después vas a ver qué es lo que está sucediendo en la pila de verdad. O sea, el cobre se está reduciendo y el zinc se está oxidando. Perfecto. A partir de saber estas dos cosas, se va a cortar en menos de un minuto. A partir de saber estas dos cosas, vos vas a saber cuál se está reduciendo y cuál se está oxidando. Bueno, obviamente que este es el que se reduce y este es el que se oxida. Entonces, vos ahora podés hacer la cuenta tranquilamente, y si yo te pido que vos me expliques qué está pasando en la pila, vos me tendrías que escribir esto. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? O sea, son como cosas diferentes, ¿viste? Una cosa es buscar los valores para hacer la cuenta, y otra cosa es que vos me digas qué está pasando de verdad. ¿Sí? Eso, digamos, por eso es que lo escribe de nuevo. ¿Sí? Y ahora, igual, cuando se vuelva a cortar, como que lo voy a pasar en limpio, porque quedó medio extraño, pero básicamente es eso. ¿Sí? Esperen que lo voy a